Buenos días a todos y todas. Gracias por asistir al ciclo de webinars Impulsa Comercio Galicia, los talleres que organiza la Federación Gallega de Comercio con la financiación de la Xunta de Galicia. Soy Chema García Seijo, técnico de marketing y, como es habitual, voy a ser el presentador y moderador. En estas jornadas os aportaremos conocimientos sobre las tendencias y necesidades formativas que necesitáis para ampliar vuestros horizontes profesionales en el sector del comercio. Quiero recordar a los participantes que al estar conectados aceptaron las condiciones de la Ley de Protección de Datos y que esta sesión va a ser grabada. La manera en la que trabajaremos en esta sesión será la siguiente. El ponente irá compartiendo pantalla, explicando con voz e imagen, y los asistentes podréis interactuar a través del chat. Cuando queráis hacer alguna pregunta, indicadla allí y yo mismo la comentaré en directo para ir respondiendo a vuestras dudas. Por tanto, bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos con la sesión de hoy, dedicada a las estrategias de diferenciación en el pequeño comercio. En este webinar veremos las distintas posibilidades que tiene el pequeño negocio de comerciante para distinguirse de sus competidores y armar sus tácticas de venta. El encargado de la misma es Agustín Pérez Calvo, docente experto en gestión comercial con muchísima experiencia en centros comerciales abiertos y en permanente contacto con profesionales como vosotros. Adelante, Agustín, bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Un placer seguir con este ciclo de webinars. Muchas gracias, Chema. Muchas gracias a las personas asistentes que nos veis en directo y a las que nos vais a ver también en diferido. Bueno, voy a compartir pantalla entonces para empezar la sesión. Vale, ok, Perfecto, ya lo vemos en grande. Adelante. genial. Bueno, pues en esta sesión, tal y como comentaba Chema, vamos a ver cuáles son las estrategias de diferenciación. Em, Mi perfil profesional es este, ¿vale? Trabajé como gerente en un centro comercial abierto. Y bueno, de ahí viene mi experiencia en el ámbito comercial. Bueno, este ciclo de webinars, como os decía Chema, hoy tenemos el de estrategias de diferenciación, nos queda el de ética y transparencia para este jueves, ¿vale? También vamos a ver estrategias de solidaridad, donaciones y voluntariado. Y cerraremos el martes de la semana que viene con una sesión presencial y online de repaso en Vilalba, ¿verdad, Chema? Exactamente, sí, tenemos una novedad hoy que ya sabemos dónde va a ser la sesión presencial. Va a ser en las afueras de Vilalba, en la Asociación de Empresarios, y ya tenéis actualizado la landing de registro, o sea que si vais a cursos FEMS, a talleres Comercio Galicia, podéis al final apuntaros si es online, pues igual que en esta. Y si queréis asistir presencialmente, podéis enviarme un correo electrónico a jseijo@femsa.com y os anoto directamente yo. Vale, gracias, Chema. Bueno, pues en esta sesión iniciaremos con una pequeña introducción. Vemos la importancia de planificar para gestionar adecuadamente. Nos aproximaremos también al concepto de estrategia y veremos las estrategias competitivas, cuáles son y los tipos de estrategias, ¿vale? Bueno, respecto a esta introducción inicial, quisiera invitaros a hacer una reflexión de Philip Kotler, que es un especialista en marketing, uno de los grandes especialistas en marketing, que nos dice, si dentro de 5 años sigues en el mismo negocio, haciendo lo mismo que ahora, estás fuera del negocio. Quiero decir, lo único que prevalece es el cambio y la capacidad de adaptarnos al entorno es una necesidad imperiosa hoy en día. ¿Qué está pasando en el mundo desde el punto de vista, desde el prisma de la diferenciación? Bueno, es los vectores que están impulsando pues, en la actualidad estos cambios en el comercio son fundamentalmente los que vamos a ver ahora, ¿vale? En primer lugar, la marca. Es fundamental conocer que la marca, nuestra marca, la marca de nuestro negocio, es un aliado del producto que debe convivir en plenitud de simbiosis. Nos ofrece personalidad, nos posiciona en el mercado y además que la marca, bueno, pues transmite valores, ¿vale? Los valores que yo quiero transmitir. Las marcas, bueno, no sé si lo sabéis, pero si no os lo comento, os dejo aquí un enlace que es el de la Oficina Española de Patentes y Marcas, porque las marcas son registrables, ¿vale? Lo dejo por el chat ya directamente, ¿vale? Por si queréis consultarlo. Las marcas son registrables a través de esta página del gobierno.
marcas y nombres comerciales. Bueno, aquí podemos iniciar online la solicitud de una marca, ¿vale? Del registro de una marca. Hay que pagar una tasa y a partir de ahí, bueno, pues tenemos el derecho exclusivo de explotación de esa marca en el mercado, ¿vale? Que nos diferencia, que, bueno, por eso es muy importante muchas veces, sobre todo si nuestro negocio empieza a crecer, que valoremos la posibilidad de ese registro que no es muy caro y nos va a proteger, ¿vale? Bueno, la marca por un lado. Otro vector muy importante es el marketing de especialización. El marketing de especialización nos enfoca, este vector enfoca lo siguiente, es decir, lo generalista no funciona, ¿vale? Es necesario resolver necesidades muy específicas. Bueno, se me ha caído la cámara, ¿no? Sí, Intento pero activar, ¿no? no, Vale, se conecta a veces, no te preocupes, la vale, presentación se ve perfectamente, entonces no hay ningún problema en que sigas con la clase normalmente. vale, vale. Pues el consumidor busca necesidades muy específicas, ¿vale? Con lo cual es importante que entendamos el perfil del consumidor que accede a nuestros comercios, que accede a nuestros establecimientos y que resolvamos sus necesidades, ¿vale? Con un alto estándar de calidad. Y os pongo ahí un ejemplo, por ejemplo, la cafetería de especialidad. Las personas amantes del café, bueno, pues justamente este modelo de negocio viene a resolver esa necesidad. El valor de la experiencia, es decir, la experiencia bueno, pues es un éxito, una experiencia comercial exitosa, vincula además y nos conecta emocionalmente. Y ese vínculo pues, es muy, muy importante para generar fidelidad y retener al consumidor. Vinculado también con el marketing de especialización, bueno, os pongo aquí un ejemplo, es un poco antiguo ya, del 2008, pero Expedia, una cadena de hoteles que bueno, ideó pues, un tipo de habitaciones enfocado a un público concreto, que era bueno, pues el sector de las comerciales, de las mujeres comerciales, que cada vez era más habitual en los hoteles. Y bueno, ¿qué hicieron? Bueno, pues investigar cuáles eran sus necesidades y adaptar esas habitaciones, esa oferta de los hoteles urbanos a sus necesidades, ¿vale? En términos de, pues, por ejemplo, pues, yo qué sé, pues perchas para faldas, solicitaban, pues, por ejemplo, alguna vez mirillas porque se sentían, bueno, en algunos casos querían saber si llamaban a la puerta quién estaba detrás, el tema de amenities, los adaptaron un poco a sus necesidades. Eso es un poco conocer, hoy en día lo quitaron, ¿vale? Este proyecto no está en vigor, las Pink Room, bueno, porque es del 2008 y las connotaciones no son las mismas de esto. Bueno, el mundo de percepciones, la imagen cada vez es más importante, lo vemos incluso también en las redes sociales, en las que el contenido visual impera sobre el textual. La imagen tiene un valor muy, muy importante y eso debemos trasladarlo también al punto de venta. Dentro de nuestro espacio comercial es fundamental que exista una propuesta visualmente muy atractiva que le guste al consumidor y que lo atrape. Vale, decíamos en la clase, en la primera clase, que hay una relación directa entre el tiempo de permanencia en el espacio comercial y el ticket medio, ¿vale? Entonces, atraer y además retener al cliente es fundamental para lanzar ese ticket medio, ¿vale? El cambio, como decíamos, es lo único que prevalece. La globalización, ¿vale? El entorno competitivo actual, es decir, la revolución tecnológica, el comercio electrónico, la internacionalización, incluso muchos comerciantes que hoy en día, por ejemplo, se lanzan a vender en plataformas como Amazon, pues el hecho de hacerlo en Amazon Europa, pues les permite que sus productos puedan ser lanzados también a otros países, como Portugal, Italia, Alemania, Francia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no podemos desatender esa perspectiva. Y además, bueno, pues el contexto competitivo actual en el que, bueno, está volcándose un poco hacia Asia y, bueno, el modelo económico de Occidente que está en relativa crisis, ¿vale? Por lo tanto, es importante que conozcamos también lo que está pasando en nuestros días, ¿vale? En síntesis, digamos que debemos conocer el contexto, debemos conocer también mucho nuestro sector para ser competitivos, adaptarnos a los cambios, tratar de ir por delante, que los cambios nos asolen y finalmente saber lo que quiere el cliente, ¿vale? No lo que le queremos vender.
¿vale? Es fundamental diferenciar lo que quiere el cliente y lo que queremos vender. En definitiva, tener estrategia de diferenciación. Y cuando hablamos también de lo que quiere el cliente, es importante que valoremos el concepto también calidad, ¿vale? La calidad podemos definirla un poquito como la diferencia que existe entre las expectativas y las percepciones, ¿no? Es decir, cuando nosotros somos consumidores y, por ejemplo, pues, reservamos un hotel o vamos a comprar a un establecimiento, compramos online en ese pequeño comercio, tenemos unas expectativas sobre lo que nos va a llegar, lo rápido que nos va a llegar, cómo nos va a llegar, si llamamos, cómo nos van a atender, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por lo que vemos en redes sociales, en esa web, cómo vemos su fachada, etcétera, etcétera, nos generamos pues un conjunto de expectativas, ¿vale? Y luego esas percepciones deben ajustarse a esas expectativas. Si no las ajustamos es que hay una falta de calidad, ¿vale? No es el servicio o el producto no se ajusta a sus necesidades y con lo cual, bueno, pues ahí tendremos un problema. Con lo cual es muy importante conocer no solo las percepciones, es decir, lo que siente el consumidor, sino también las expectativas que se había conformado, ¿vale? Bueno, para construir esa diferenciación es fundamental planificarlo, ¿vale? Porque digamos que la gestión es la lógica consecuencia de la planificación, ¿vale? Es decir, tenemos que tener planificación para saber a dónde queremos llegar, para poder gestionar mejor el día a día. Bueno, pues la planificación va a seguir fundamentalmente cuatro etapas, ¿vale? La planificación es esa, digamos, esa reflexión de lo que queremos conseguir, pues los recursos que tengo, pues los recursos humanos, el establecimiento que tengo, ¿vale? El producto que quiero vender, la experiencia que quiero pues ofrecerle a mis clientes. Esto quiere decir al final que puede haber fallos, ¿vale? Pero si hay una planificación, también voy a tener un plan de contingencias, porque sé a dónde quiero ir. Entonces, si me estoy desviando, voy a poder actuar, ¿vale? Luego esa planificación, ese plan que hago, tengo que organizarlo. Es decir, esos recursos materiales son suficientes, los recursos humanos son los adecuados, están bien entrenados, el equipo también, tengo tiempo suficiente, tengo los recursos económicos, ¿vale? O por el contrario, pues necesito financiación, ¿vale? Bueno, pues es fundamental también que pensemos en eso. Y luego otra fase será dirigir, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos la responsabilidad, si tenemos ese negocio, tenemos la responsabilidad de dirigirlo y además verificar y comprobar si estamos delegando. Es muy importante también cuando nosotros no estamos en el negocio, en el comercio, el establecimiento, que podamos delegar y que la persona que está al frente que pueda resolver pues, cualquier contingencia que pueda ocurrir pues, respecto a una devolución de un producto, a un cambio, etcétera, etcétera. Vale. Y finalmente la última fase es controlar. Controlar que esos objetivos que nos habíamos marcado en la planificación se están desarrollando. Vale. Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo cómo son esas fases en función de este caso. Vale, pensemos que somos una bodega pequeña familiar de las Rías Baixas que producimos un vino de variedad albariño y que queremos poner en marcha pues, un proyecto de comercio electrónico para vender al consumidor final en España. Vale. Bueno, pues en primer lugar, planificar. Vamos a planificar y es la fase, como os decía, decir qué y cómo. Vale, la hoja de ruta. El objetivo principal que queremos, pues poner en marcha esa tienda online, ¿vale? En un plazo determinado. El objetivo secundario, alcanzar ya las 200 ventas online los primeros 6 meses tras el lanzamiento. Y el alcance, bueno, pues al principio pues solo vamos a vender en Península Ibérica, España, Portugal. Vamos a definir pues 3 productos, el pack descubrimiento, pack maridaje y además botellas sueltas. La estrategia que vamos a vender, pues esa historia familiar, ese producto de calidad, no vamos a centrarnos en una estrategia de diferenciación por precio, ¿vale? Sino por esos atributos que va a tener el producto. Y finalmente, incluso podemos marcar algún hito clave que pretendemos alcanzar, ¿vale? En primer lugar, selección de las plataformas, realizar una sesión de fotografía, configurar la logística, ¿vale? Negociar tarifas
con esos proveedores y finalmente hacer el lanzamiento, ¿vale? Eso sería el cronograma básico que tendríamos que hacer. En cuanto a la organización, pues tendremos que asignar esos recursos humanos, la formación a esos recursos humanos. Bueno, pues vamos a tener una administrativa en la bodega a 10 horas semanales para la gestión de los pedidos. Vamos a tener un diseñador web freelance, ¿vale? Un recurso externo. Y en esa familia, pues el hijo del dueño, que es la persona que tiene más conocimientos de marketing digital, pues liderará el proyecto. La formación, bueno, pues quizás lo normal es que sea necesaria en las fases iniciales, especialmente en las fases iniciales, y pues necesitamos que esa administrativa se forme, por ejemplo, en el panel de gestión de la tienda online, del Shopify o el WooCommerce, ¿vale? Para gestionar el inventario, sacar los pedidos, etcétera, el control de almacén, etcétera, etcétera. Recursos económicos, se aprueban los presupuestos que sean necesarios, ¿vale? Bueno, para el diseñador, para fotografía, etcétera, etcétera. El sueldo, obviamente, también de la administrativa, los recursos materiales que vamos a necesitar, el tiempo. Al final, pues estamos dando un paso más en concretando un poco ese plan, ¿vale? Y Ahora el que tiempo, comentas esto, os voy a comentar yo un ejemplo práctico también que me sí. surgió a mí hace años, un ejemplo similar al que tú estás comentando. En este caso era un distribuidor de productos gallegos en Suiza que quería montar la tienda online y contactó conmigo para saber mi opinión y ver un poquito lo que implicaba. Entonces, él no había hecho esta parte de planificación, él se metía directamente ya en la parte tecnológica de quiero montar la tienda. Entonces yo le di un paso atrás y, y le hice ver la parte de planificación que estabas comentando tú justamente ahora, ¿no? Vale, ¿quieres montar una tienda? Perfecto. ¿Y qué recursos tienes? ¿Tienes otro almacén? ¿Tienes más personal? ¿Cómo vas a organizar la operativa antes de lanzar nada? Entonces, él se lo tuvo que repensar. Dijo, "Ah, pues no había pensado en eso. Yo creía que la tienda pues iba a ser mucho más llevadera, y tal, y no, pues, pensar que al final vas a tener otro local. Vas a ser capaz tú solo de llevar el local físico, de hacer la distribución y de atender los pedidos que te entran por la tienda online. Y realmente hizo toda esta fase de planificación y al final, en ese caso concreto, decidió no hacer la tienda online. Pero es un ejemplo muy claro de que no podemos dar un paso Mm. sin dar el otro previo. Que al final, yo siempre lo digo, es como abrir otro negocio físico. Si la gente suele hacer esta reflexión, especialmente bueno, relativa a los costes, investigar los costes que puede tener la apertura por ejemplo, de un segundo establecimiento, un segundo comercio, pero no lo suele hacer tanto con la página web, que suele tener una visión en general de complemento de mi negocio. Y no, realmente hay que verlo como una nueva apertura física. ¿Vale? Con Ujú. su estructura de costes, con la actuación de los medios pues, económicos, humanos, etcétera, que sean necesarios para alcanzar el éxito. Si no, bueno, pues partimos un poco cojos ya. Vale. Acabamos de ver que nos pusiste en el chat un enlace para hacer un diagrama de Gantt. Sí, es decir, es simplemente un diagrama en el que yo puedo bueno, puedo incluir acciones. Bueno, pues cuando quiero, por ejemplo, inaugurar la web, los pasos, por ejemplo, aquí sería el lanzamiento de la web, ¿no? El azul. Y luego dentro del lanzamiento de la web, pues tendré que hacer las fotografías, diseñar el portal, darle la formación a la administrativa, etcétera, etcétera. Entonces, puedo hacer un flujo temporal, marcar, bueno, pues en enero quiero hacer esto, en marzo quiero hacer lo otro, para tener un control de cuándo puedo lanzar efectivamente la web y que el proyecto pues cumpla los plazos mejor. Vale. Entonces, si alguien quiere investigar sobre este diagrama, aquí se lo puede descargar y lo puede personalizar en formato hoja de cálculo en Excel. Vale. Bueno, en cuanto a dirigir, bueno, pues el jefe del proyecto, perdón, lidera esta iniciativa, ¿vale? Hay que comunicarlo, comunicar adecuadamente todos los departamentos, todas las áreas o las personas implicadas tienen que estar muy comunicadas, es decir, saber lo que está sucediendo en general en este proyecto, ¿vale? Con lo cual, pues esa reunión con el diseñador web, con la administrativa, nos va a ayudar a ver avances y resolver dudas o incidencias que incluso estén trasladando a la administrativa pues los clientes, ¿vale? Motivar, al final hay que ser líder, no jefe, hay que liderar, agrupar y los trabajadores te sigan y finalmente tomar las decisiones adecuadas. Esto no está fácil. Finalmente, pues para controlar, monitorizar
el cronograma, que es el control del tiempo, ese flujo del tiempo que lo estemos cumpliendo, las métricas, bueno, pues quiero saber, yo tenía un objetivo de 200 ventas en esos 6 meses, estábamos cumpliendo ese desglose mensual, pues cómo estamos creciendo, no estamos creciendo, necesitamos hacer más énfasis en una campaña patrocinada pues en Google, en Facebook, en redes sociales para alcanzar más visitas y alcanzar más ventas. Bueno, es muy importante controlar estas métricas e implantar medidas correctivas a medida que nos vamos desfasando, ¿vale? Como os decía, no alcanzo este ritmo de ventas, pues ¿qué puede estar pasando? O es que no tengo visitas a la web o esas visitas que están entrando no están convirtiendo, no están comprando. Bueno, en cuanto a la estrategia, así por definirlo desde un punto de vista un poco más práctico, que en términos militares, os aporto aquí esta pequeña cita de un general chino. La estrategia busca lograr unos objetivos con el mínimo de lucha, ganar sin combatir. El que ocupa el terreno primero y espera al enemigo es el que tiene la posición más fuerte. Sin embargo, aquel que llega más tarde y se precipita al combate ya está debilitado, ¿vale? Que decíamos siempre de adelantarnos. Bueno, pues esta estrategia, para tratar de diferenciarnos, generalmente tiene 3 niveles, ¿vale? Aunque no hagamos un plan muy detallado, si es necesario tener algún documento, alguna hoja, aunque sea manuscrita, ¿vale? Estos conceptos, ¿vale? Es decir, la planificación estratégica, cuál es nuestra misión, es decir, la razón de ser de nuestra empresa. La visión, a dónde va nuestra empresa, los valores que tenemos, una planificación en un segundo nivel, más táctica, como dice la palabra, definiendo objetivos, el plan de acción, el presupuesto y finalmente la operativa, lo que vamos a hacer cada día. Para que lo veamos un poquito con este ejemplo de la bodega Adegado Abo, el plan debe formular esos 3 horizontes, la estrategia, la estratégica, la misión, es decir, repito, la razón de ser de la empresa, pues cultivar con esmero nuestras uvas para elaborar un albariño auténtico y de producción limitada. La visión, a dónde va la empresa, ser reconocidos a nivel nacional como bodega familiar, de referencia. Esto nos ayuda mucho, porque los trabajadores también lo entienden, lo interiorizan y van a actuar como tal, ¿vale? Y finalmente los valores, producción ecológica, sostenible, venta familiar, etcétera, etcétera. La planificación táctica, esa acción más concreta, bueno, pues lanzar la tienda online durante el primer trimestre, asignar un presupuesto X y generar 200 ventas en sus primeros 6 meses. ¿Vale? Y finalmente un plan operativo que vamos a hacer cada día. Incluso, fijaos, cada día de 9 a 9:30, la administrativa de revisar los pedidos entrantes, imprimir las etiquetas y preparar los paquetes. ¿Vale? Bueno, pues ese sería un ejemplo. Al final, este proceso de planificación, este proceso de reflexión, tal y como hemos visto, tiene que centrarse en qué queremos ser, misión, visión, valores, ¿vale? Lo que hemos dicho, es decir, la razón de ser de la empresa, a dónde va nuestra empresa, a dónde quiere llegar, pues queremos ser los referentes en este tipo de producto en nuestra comarca. Eso es una visión. Queremos liderar o ser, por ejemplo, la óptica más relevante de nuestra comarca. ¿Vale? Pues eso es una visión, ¿vale? Y es importante que la escribamos y que la interioricemos para que actuemos como tal. Cuando vayamos a pintar, cuando vayamos a hacer una pequeña remodelación, que tengamos siempre presente esa misión, ¿vale? Esa visión, perdón. Bueno, hacer un pequeño análisis DAFO. El análisis DAFO se centra en, bueno, pues a analizar, por ejemplo, cuatro puntos fundamentales, es decir, cuestiones internas, ¿vale? Que son las fortalezas y las debilidades, es decir, que solo y tan solo dependen de nuestra empresa. En este caso, por ejemplo, vinculado al ejemplo de la bodega Abo, pues ¿cuál es una fortaleza? Es decir, que es propio, depende de esta bodega. Bueno, tener un producto de calidad. Esto simplemente depende exclusivamente de la bodega. Y la agilidad en la gestión de pedidos. Debilidades, es decir, puntos negativos que dependen, es decir, que se pueden resolver desde la propia empresa. Bueno, presupuesto inicial escaso y que la marca es desconocida. Es decir, podemos hacer énfasis en publicidad, en aumentar ese presupuesto. Depende exclusivamente de nosotros. Otra cosa es que no podamos, pero la dependencia es totalmente nuestra. Y finalmente, aspectos externos, ¿vale? Positivos, las oportunidades, el crecimiento del comercio electrónico, el valor de lo artesanal, de lo familiar y las amenazas, los puntos negativos que el entorno nos genera, pues es el marco competitivo, que es muy intenso, y la sensibilidad al precio.
Otra etapa de ese proceso de planificación es qué queremos lograr, formular los objetivos, ¿vale? Por ejemplo, esa venta de 200 pedidos en 6 meses, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Qué recursos voy a determinar? ¿Cuál va a ser esa estrategia? ¿Con qué lo vamos a lograr? Pues con cuánto dinero, en cuánto tiempo, con cuántas personas. Y finalmente, ¿cómo lo vamos a controlar? ¿Cómo vamos a medir? ¿Vale? Estos son el proceso, en definitiva, de planificación que tenemos que escribir, ¿vale? Tiene que contener estas 6 etapas. Bueno, ¿qué medidas priorizar? Es decir, a veces, por ejemplo, yo tengo una tienda física y estoy valorando abrir una tienda online o simplemente abrir una segunda tienda física, ¿vale? Además, puedo valorar también priorizar, por ejemplo, la publicidad online o la publicidad offline. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo valorar estas medidas? Bueno, aquí os presento una matriz, es una matriz que se llama Quick Wins, que, bueno, en español, lo rápido gana, ¿vale? Vendría a decir. Y tenemos dos ejes, el eje del impacto y el eje del esfuerzo. De menos a más esfuerzo, es decir, más esfuerzo en términos de dinero, en términos de tiempo, es decir, que a la empresa le cuesta más. Y impacto, es decir, impacto económico, que esa medida genera, adoptar la medida, ¿vale? Bueno, generalmente, ¿cómo se construye esta matriz? Bueno, pues yo tengo que, a cada medida que yo quiera implantar, por ejemplo, yo tengo como objetivo implantar, bueno, dos medidas, una segunda tienda física y mi primera tienda online vinculada a mi negocio. Lo que hago es que tengo que valorar el esfuerzo del 0 al 10, es decir, el esfuerzo económico y de tiempo que me va a generar esa medida, implantar esa medida que me generaría. Bueno, pues lo valoro y tengo que posicionarlo en un punto del 0 al 10, ¿vale? En este eje, en esfuerzo. Y finalmente, en impacto, es decir, en este eje vertical, el impacto económico que esa medida que implante va a tener, bueno, pues tengo que ubicarla también del 0 al 10, ¿vale? Valorarla y ubicarla del 0 al 10, de tal modo que ese punto, esa medida, por ejemplo, abrir una tienda física, tienda física, pues por ejemplo, no me puede a lo mejor, quizás no me lleve tanto esfuerzo porque ya tengo experiencia previa y el impacto sea bastante alto, ¿vale? Entonces, seguramente estuviese, pues, me lo invento, en este cuadrante, en el Quick Wins, ¿vale? Lo rápido gana. En cambio, por ejemplo, si la tienda online yo no conozco, no controlo absolutamente nada de marketing digital, no tengo redes sociales, soy totalmente ajeno, sé que mi sector se mueve mucho, ¿vale? El esfuerzo sería muy grande, económico, en tiempo, en formación, etcétera, etcétera, pero el impacto también podría ser grande, ¿vale? Estarían proyectos principales. Quiere decir que en proyectos que antes de realizar la tienda online, pondría en marcha la tienda física, ¿vale? ¿Por qué? Porque a menor esfuerzo va a tener un impacto, por ejemplo, en este caso, semejante, ¿vale? Entonces, al final esto lo que me permite es que yo sí estoy valorando, pues adoptar 10 medidas o 5 acciones o lo que sea en mi negocio, las puedo ubicar en esta matriz y en función del punto en el que se hallen, pues la puedo descartar, ¿vale? Porque esta exige mucho esfuerzo y va a tener poco impacto. Esta, por el contrario, exige poco esfuerzo, pero tiene también un impacto muy reducido, ¿vale? Con lo cual puedo valorarlo a largo plazo, a corto plazo, adoptarlas, y estas son las más interesantes, ¿vale? Obviamente, porque tienen más impacto, obviamente priorizaré las que me generan, me tienen un menor coste en términos de esfuerzo, ¿vale? Bueno, y recuerda además que nuestra meta para diferenciarnos debe ser hacerlo de forma diferente, ¿vale? Entonces la marca, los valores, la especialización, las experiencias, el cambio, la adaptación al cambio constantes son factores clave de éxito. Respecto a las estrategias competitivas, ¿vale? ¿Qué son las estrategias competitivas? No son fundamentalmente los puntos fuertes que la empresa tiene para desarrollar y obtener su posición de superioridad en el mercado. ¿Vale? Es una definición también de Kotler y nos dice que fundamentalmente una empresa, si se quiere diferenciar, lo podrá hacer desde dos puntos de vista. En primer lugar, por ser liderar bueno, los costes, tener una estructura de costes muy baja y eso le permite, pues, es su ventaja competitiva mayor.
o bien diferenciar el producto o el servicio que comercializan, ¿vale? En pequeño comercio es más difícil poder liderar la estructura en costes, ¿vale? Lo más habitual que nos vamos a encontrar en casos de diferenciación va a ser bueno, pues en base al producto o al servicio que queramos hacer, pues ese producto diferente, ¿vale? Bueno, ejemplos muy manidos de empresas que, bueno, que actúan con liderazgo en costes. Bueno, pues los que, por ejemplo, empresas que os pongo ahí, ¿vale? IKEA en el campo de la mueblería, Primark en el campo del textil, 100 montaditos, en bocadillos, tapas, etcétera. Lefties también en textil, Ryanair en transporte aéreo. Pero sí es cierto que el precio no te diferencia, es decir, te posiciona, ¿vale? Te posiciona pues en la mente del cliente como los más baratos. Es decir, ahí los atributos, ¿por qué es importante esto? Porque los atributos de ese servicio van a estar como desvestidos, como no van a tener mucho atributo. Por ejemplo, Ryanair, ¿por qué la gente reserva un billete en Ryanair y por qué Ryanair hace la comunicación en redes sociales que hace? Si no la habéis visto nunca, os invito a que lo hagáis, ¿vale? Porque incluso bueno, pues asume un tono de risa, de mofa, incluso de los propios clientes, que muchas veces le comentan en sus redes sociales, pues mira, no me tocó ventanilla y eso que pagué ventanilla. Bueno, este tipo de cuestiones. Ryanair se ríe de eso. ¿Por qué? Porque al final el precio no te diferencia. Te va a posicionar como los más baratos y el criterio es el económico, ¿vale? Pero nunca te va a buscar por servicio, obviamente, ¿vale? Por lo tanto, si nosotros lo que buscamos como pequeño negocio es diferenciarnos o tener una estrategia de diferenciación en base a producto o servicio, podremos construirla en base pues, a varios vectores o a varias claves, ¿vale? Por ejemplo, el desarrollo tecnológico, ¿vale? Porque, por ejemplo, especialmente los que lo hacen primero son los que más ventaja tienen, ¿vale? El desarrollo tecnológico, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, somos un sector, pues el otro día veía el caso de una empresa, una cooperativa, que producía naranjas y fueron de los primeros que se pusieron en marcha con un proyecto de comercialización online de naranjas, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso les dio también una ventaja competitiva, ¿vale? Entrar antes en el mercado. Entonces, el desarrollo tecnológico también nos puede ayudar, ¿vale? Y somos los primeros. La calidad, tener altos estándares de calidad diferencia. El precio también diferencia, pero no con el enfoque a ser los más baratos, sino todo lo contrario, es decir, un precio de calidad elevado. Servicios adicionales, por ejemplo, al principio bueno, con la eclosión del comercio electrónico, el problema que tenían las tiendas que venden electrodomésticos es que tenía muy difícil competir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros compramos un electrodoméstico, generalmente vinculada a esa compra, tenemos por ejemplo, pues una nevera, la subida al piso, ¿vale? Que si compra hasta ese momento comprar online un electrodoméstico significaba que te dejaban el portal de casa o del edificio, literalmente. Entonces, bueno, el problema competitivo que tenían es que no te lo subían a casa, no te lo instalaban y no te retiraban el viejo, ¿vale? Entonces, bueno, pues la Casa de Electrodomésticos, esta plataforma, consiguió, a través de una red empezando primero en ciudades, consiguió ofrecer estos servicios adicionales que habitualmente, pues las tiendas, los sectores físicos tradicionales sí ofrecían, ¿vale? Venta de valor, ¿vale? Aquí os pongo el ejemplo de una tienda, bueno, de una agencia de viajes que hace viajes a medida, Bru and Bru. Relación con el comprador, ¿vale? Tradicionalmente, esta firma tenía fama bueno, y tiene fama todavía de tratar muy bien al cliente, de apoyarlo, de ofrecer garantías. Bueno, al final, pues esa relación con el comprador que es muy, muy importante. Las experiencias que ofrecemos, ¿vale? Comentábamos también en la clase así de pasada, en la primera de tendencias, como por ejemplo, pues esta entrada de Imaginarium, estas tiendas de juguetes que tenían dos accesos para el cliente, el que pagaba, y el consumidor que consumía el producto, pues vincular esas experiencias al cliente, al que paga, y al consumidor que va a disfrutar de nuestros productos, o la personalización. Y aquí os pongo el caso, por ejemplo, de los hoteles Cel,
que le dieron una vuelta y, por ejemplo, pues no hay recepción, sino la recepción, bueno, pues es como, bueno, tienen sofás, el recepcionista se acerca con una tablet, te cuenta un poco la experiencia que vas a vivir, de un punto de vista, bueno, en vez de usar pues un mostrador, en la mítica recepción, a esa distancia, bueno, pues es un entorno pues más de personalización, ¿vale? Es decir, me siento en un sofá contigo mientras, si te apetece, tomas un café, te tomas un vino, lo que sea, y te cuento cómo va a ser, bueno, tu estancia un poquito aquí, ¿vale? Por darle una vuelta y hacerlo un Sí. poquito, no sé si más complicado o más claro, ahora que Mm. hablas de la personalización, también tendríamos que tener en cuenta el tipo de cliente que tenemos, ¿no? Porque muchas veces estos, algunos de los aspectos que comentaste ahora, como Sí. personalización o desarrollo tecnológico, también tienen que ir dirigidos a un público un poquito actual, más joven y demás. Mm. Pones el caso del hotel y yo hace poco estuve en un hotel de ese estilo que no tenía persona física en la recepción y sí había una tablet, te conectabas con una cámara, con un recepcionista que estaba en remoto. Para una persona mayor se hace complicado. Ya Sí. no porque no sea capaz, que probablemente sea capaz con ayuda de hacerlo, sino un poco por la relación que a lo mejor no le gusta y demás. Entonces, bueno, a los comerciantes que nos estén escuchando, que nos estén viendo la sesión, tener en cuenta no solo esa posibilidad, sino también si ese tipo de posibilidad de diferenciación se ajusta un poco a nuestra clientela. Fundamental conocerlo para que podamos resolver sus necesidades. Y ahí, fundamentalmente, conocer las expectativas es vital. De hecho, hay muchos cuestionarios de calidad que tienen como dos etapas. Te pregunta, por ejemplo, una pregunta cuando, bueno, cuando te vas del hotel o cuando, Sí. bueno, tienes un concesionario y compras un coche, ¿vale? Pues te hacen preguntas de cómo te esperabas que fuese eso, ¿vale? Ujú. Y las mismas preguntas, pero vinculadas a la percepción, es decir, y en base a eso, ¿cómo te sentiste? ¿Eso realmente cumplimos para que puedas valorar, la empresa pueda valorar investigar si esas expectativas fueron cubiertas o no? Bueno, entonces, muchos cuestionarios de calidad van enfocados también a esos dos parámetros. O muchas veces, cuando vamos a sacar algún servicio así, lo ideal es comentarlo, pues a lo mejor con un grupo de Ujú. clientes. Sí. Hay muchas formas, no es necesario hacer una encuesta, sino simplemente pues, hablar con muchos clientes, sentarnos un día tomando un café, valorar, charlar, y porque ahí pueden surgir muchas ideas muy buenas. O hacer una prueba piloto con algún grupo de clientes un poco más VIPs o Sí, con los que más relación se tenga un poco para evaluar este tipo de medidas, de desarrollos y no ir siempre a ciegas, ¿sabes? Al final claro. el tener datos y el tener más referencias nos da un poquito de seguridad a la hora de lanzar algo que va a ser diferente de lo que nosotros tenemos habitualmente. Claro, efectivamente. Bueno, pues esas características en la diferenciación, ¿vale? La diferencia, lo que decíamos ahora, tiene que ser valorada, tiene que ser percibida, que resuelve necesidades. Tratar de que esa diferenciación, donde ponemos nosotros el acento, no esté resuelto por las empresas que tenga yo en mi entorno, ¿vale? Que sea lo más difícil de imitar posible, ¿vale? El diseño, por ejemplo, el diseño de una tienda, pues es muy fácil de replicar. O si el hotel de al lado pone una cama de 2 metros, yo también la puedo poner. Lo más difícil es, por ejemplo, bueno, pues ese servicio, esa atención al cliente, que lo conocemos y sabemos que ese cliente, por ejemplo, generalmente usa todas las toallas, pues le dejo pues, 2 toallas más y se lo digo. Vale, pues normalmente como las usas, te he dejado más. ¿Vale? O como pues no te gustan las almohadas más duras, te pongo una más blanda, ¿vale? Incluso en tu segunda visita. Es decir, al final, eso, ahí está el valor, ¿vale? La cama es muy difícil replicarla, pero en esa información que tenemos, atención al cliente, no es mucho más complejo. Y finalmente, obviamente, tiene que ser rentable. Si no es rentable, no nos sirve. Bueno, las tipologías de diferenciación pueden centrarse en dos aspectos, ¿vale? En el propio producto, en los servicios añadidos o en las personas, ¿vale? En el producto, cuando hablamos de diferenciación en el producto, es, por ejemplo, pues aquí os pongo pues, una camiseta. Las características del propio producto ya de por sí
sirven para diferenciar. ¿Por qué motivo? Porque es un producto diferente, exclusivo, exclusivo no entendido como caro, sino que no abunda en el mercado. Pues, por ejemplo, pues son camisetas para portear a bebé, piel con piel, de algodón orgánico, bueno, etcétera, etcétera. Entonces esto al final nos está haciendo diferentes en base al producto, ¿vale? Al rendimiento también del propio producto. Por ejemplo, pues la durabilidad. Pues estamos hablando, por ejemplo, de que es un producto pues caro, pero que te va a durar pues por ejemplo, toda la vida, ¿vale? Esto nos ayuda un poquito a posicionar el producto, el servicio en el mercado y bueno, al final, pues es una forma también de diferenciar el producto. Y el estilo y el diseño, pues muchas veces, pues simplemente pues, ese diseño diferente, pues también nos ayuda a diferenciarnos. Aquí podemos hablar también, por ejemplo, de pues, una camiseta pues, hecha artesanalmente o con estampados que sean, bueno, pues hechos bueno, pues, para una determinada pues, ocasión o efeméride. Al final, el producto también puede diferenciarnos. Sí es cierto que cuando tenemos un producto muy manido, es decir, que abunda mucho en el mercado, como por ejemplo, pongamos la antítesis a este, una camiseta de Levi's, ¿vale? Ahí competir en producto es imposible, ¿vale? Si yo tengo una tienda multimarca de ropa, vendo chándales Adidas, etcétera, etcétera, lógicamente no puedo competir en un producto. Tendré que competir, pues quizás en precio, si estoy dispuesto a, bueno, comerme el margen, o si no, ya pues en personas o en servicios añadidos, ¿vale? Pero bueno, el producto a veces puede ser también muy interesante. Pues vendo un producto, pues por ejemplo, el otro día veía en la 2 una empresa que vende productos orgánicos, bueno, para evitar el consumo de plásticos en casa, pues cepillos de dientes, escobillas, etcétera, etcétera, para que no haya plásticos de ningún tipo. Bueno, pues es otra alternativa a diferenciarnos por producto. Vale, al final, el proceso lógico, fijaos aquí, tengo algo que los demás no tienen, ¿vale? Tengo un producto pues un poco diferente. Variedad de características que no tiene la competencia. Pues tengo que tratar de diferenciarlos altamente, ¿vale? Hago algo mejor, hago mejor aquello que estás buscando. Tiene que ser probable por el cliente y diferenciar productos por su uso. O parezco diferente y a ti te gusta, ese producto que vendo es diferente y resulta llamativo, es emblemático o novedad continua y diferenciar productos a través del diseño y del estilo. ¿Vale? Al final, si nosotros cuando percibimos que tenemos alguna diferencia, tenemos que reforzarla. ¿Vale? En cuanto a servicios añadidos, ¿cómo puedo diferenciarme? Bueno, pues, por ejemplo, por las entregas, por la rapidez, por las promesas, por la garantía de calidad. Hoy en día la ley exige 3 años de garantía, ¿vale? Para productos nuevos y de 1 año para productos seminuevos. Bueno, pues una ampliación, por ejemplo, de esa garantía de calidad, de disponer de servicio de reparación, instalación, asesoramiento, incluso por web, ¿vale? Por chat, por WhatsApp, políticas comerciales ventajosas, packaging. Hay, bueno, por ejemplo, un caso de una tienda que vende sofás, una mueblería, y que te permite, para elegir ese sofá, hacer una videollamada con un comercial, el comercial te lo enseña, abre, luego te manda un muestrario de telas, ¿vale? Un pequeño muestrario de telas para que tú puedas verlo en el momento que decides comprarlo, pues para que puedas ajustar concretamente el color que quieras. Bueno, pues eso al final son servicios que nos ayudan a diferenciarnos de la competencia, ¿vale? Y las personas, ¿vale? Cuando los productos no son diferenciales, cuando tampoco trabajo mucho los servicios añadidos, pues las personas pueden formar también un elemento diferenciador, ¿vale? Para ello es muy importante que hagamos énfasis en la fase de reclutamiento, la selección de personal, ¿vale? Tiene que estar muy bien perfilado, someterlos a formación continua para que den lo mejor y finalmente disponer de un plan de incentivos, no solo económicos, sino en términos de horarios, flexibilidad, etcétera, etcétera. Eso al final lo que nos va a facilitar es que, bueno, pues ese personal responda mejor y si está adecuadamente formado, pues el rendimiento va a ser mucho, mucho más adecuado, mucho más adecuado. Fijaos que esto lo vemos muy bien en sectores que son intensivos en mano de obra, ¿vale? Como por ejemplo la hostelería que vemos, bueno, cuando los procesos de reclutamiento de esa empresa están bien hechos, cuando hay formación,
Es decir, cuando con independencia de la edad, pues vemos cómo actúa esa persona, cómo vende esa persona, ¿vale? Cuando acabas de comer, que te ofrece unos postres, te vende los postres, una carta, etcétera, etcétera. Bueno, pues al final todo eso contribuye a diferenciarnos. Factores que son también diferenciales, es decir, no son estrategias puramente, pero que nos ayudan, ¿vale? A ser diferentes. Pensad en vuestro mercado local o comarcal también, ¿vale? Ser el primero en hacer algo, ¿vale? Pues hoy, por ejemplo, cafetería especialidad que decía antes. Bueno, es que soy la primera en mi comarca. Es un elemento diferencial, ¿vale? No tienes por qué ser la primera de España, sino en tu mercado. Entendido tu mercado desde un prisma local comarcal, ¿vale? Ser el primero. Pertenencia de un atributo, por ejemplo, la alta velocidad, el AVE, ¿vale? Por lo tanto, eso te ayuda a diferenciarte mucho también de la competencia. Ser líder en algún aspecto. Herencia, ¿vale? Pues somos una tienda abierta o un restaurante abierto desde 1890, ¿vale? Y la especialidad, que estemos muy especializados en un ámbito concreto, ¿vale? Pues eso también nos va a ayudar a, a posicionarnos, ¿vale? Desde un punto de vista de la diferenciación. Y para diferenciarnos, ¿cuáles son los pasos lógicos de esa reflexión para obtener esa diferenciación de producto o servicio? Bueno, tiene que tener sentido dentro de un contexto. Es decir, tiene que ser esa diferenciación, tiene que ser coherente. El producto, mi local, el personal, etcétera, etcétera. Ofrecer beneficios para el cliente. Si la diferenciación no aporta beneficio, lo que decía antes Chema, si yo pongo pues una recepción auto-check-in para que la gente se registre sola con una tablet y viene una persona que no sabe usarla, no le aporta beneficios, ¿vale? Con lo cual esa diferenciación no es útil, ¿vale? Porque no le beneficia. A partir de eso, deberemos construir la oferta, comunicarla e invertir en ella, ¿vale? ¿Algún consejo? Tu marca genera emociones. El contenido que sea propio, ¿vale? En la publicidad, en absolutamente todo, en redes sociales, sea independiente. Tu conexión directa con el consumidor, ¿vale? Muy vinculado a sus necesidades, a sus expectativas, a lo que quiere en cada momento. Tu camino, la hiperespecialización, pero esto de los pequeños negocios cada vez más. Y la experiencia construida desde y para el consumidor, ¿vale? Y mucha innovación y mucha creatividad es necesaria. Vale. Bueno, tipos de estrategias. Vamos a ver ahora estas estrategias, la estrategia de cartera y la funcional y la segmentación. Eh, esta estrategia de cartera se centra en analizar cada unidad de negocio, detallando combinaciones que existen respecto al producto y al mercado. Es decir, cómo funciona el producto en el mercado. Esta es la diferenciación que opera en la estrategia de cartera. Vale, vamos a analizar producto y mercado. ¿Vale? Cómo influye el producto del mercado y el mercado para ese producto. Bueno, para ello nos encontramos en primer término con esta matriz, la matriz Boston Consulting Group, que es una matriz que determina que los productos se pueden clasificar, los productos que vendemos, ya sea una tienda, sea una hostelería, lo que sea, en 4 tipos de productos, ¿vale? En función de la cuota de mercado, ¿vale? Aquí en este eje, en el eje horizontal, tenemos la cuota de mercado, que es la cuota baja, es decir, que vendemos poco, y la cuota alta, la cuota que generalmente, bueno, pues normalmente que tenemos más elevada, ¿vale? Es decir, la cuota de la que vivimos realmente. Y el crecimiento. En este eje, en el eje vertical, vamos a tener los productos que o más crecen o que no crecen tanto. Bueno, esta matriz posiciona en estos cuadrantes 4 elementos. Los productos interrogantes, ¿vale? Fijaos, una cuota de mercado muy baja, pero que están creciendo, que estamos notando que en el último tiempo están creciendo. Los productos estrella, los productos que tienen una alta cuota de mercado y además tienen un alto crecimiento. Luego los productos vaca, los productos que tienen alta cuota en el mercado, pero no crecen, están estancos, ¿vale? Parece que han llegado a la madurez en el ciclo de vida. Y finalmente el producto perro, que tiene una cuota de mercado baja
y una tasa de crecimiento baja. Bueno, ¿qué nos dice esto? Esto nos dice que debemos reflexionar sobre estos dos parámetros. Cuando tenemos un producto, cuando tenemos un surtido, tenemos que fijarnos, y es lo que hacen las grandes superficies, ¿vale? La cuota de mercado que la aportan, es decir, cuánto se vende sobre el total de ventas, y además cuánto crecen o si decrecen. ¿Vale? Y esto nos da pistas para reconfigurar nuestro catálogo. Si tenemos que quitar productos o, bueno, mantenerlo y pues hacer algún otro tipo de estrategia, como habíamos visto en el primer bloque de tendencias de Visual Merchandising, que a lo mejor tengo que reforzar. ¿Vale? Producto interrogante es el producto que se vende poco pero está creciendo. Es decir, que puede seguir creciendo y ser estrella, ¿vale? Con tener una cuota muy alta y un crecimiento también muy alto, ¿vale? Entonces voy a intentar que los productos interrogantes reforzarlos. Entonces, desde el punto de vista del visual, los que están creciendo, es fundamental que los apoye, ¿vale? Pues a lo mejor que los lleve a zona ojos, ¿vale? Que lo apoye con una cartelería, con alguna promoción, etcétera, etcétera. El producto estrella es un producto que ya tiene una cuota alta, con lo cual no va a ser necesario que lo apoye tanto desde el punto de vista del visual merchandising. Y finalmente, bueno, y luego el producto vaca. ¿Vale? El producto vaca que me permite sacar un alto rendimiento porque lo vendo mucho, pero no crece, está estanco. Entonces, bueno, o lo reconfiguro o meto productos semejantes, ¿vale? Pues estoy vendiendo un tipo de producto mucho, ¿vale? Pero no crece. Pues a lo mejor productos asociados a ese puedo aprovechar para que crezca, ¿vale? El ticket. Y finalmente, los que me tengo que cargar de mi catálogo son los productos que tienen baja cuota y además es que no crecen, ¿vale? Eso tengo que tratar de reconfigurarlos y generalmente sacarlos. Esta estrategia entonces de cartera, que se centra en esta cartera, ¿vale? Y que se centra en el mercado y en el producto, vemos que puedo hacer varias estrategias, ¿vale? En el mercado actual, meter un producto actual, esto es penetración de mercado, es decir, que aumente esa cuota. Me puedo ir a un mercado nuevo con un producto actual que ya existe, esto es desarrollo de mercados. Me puedo ir también a un mercado actual con un producto nuevo, desarrollo de productos, y finalmente ir a un mercado nuevo con un producto nuevo, que esto es diversificar. Vale, estos son los enfoques de diferenciación en base a este binomio, producto-mercado. Vale, pues yo si tengo, por ejemplo, esa cafetería de especialidad y me la llevo a otra localidad en la que no hay otra cafetería, bueno, pues es una diversificación, ¿vale? Un mercado nuevo y un producto nuevo, ¿vale? Esta estrategia que comento, pone el foco en quiénes son nuestros clientes y cómo queremos que nos vean, ¿vale? Liderazgo, ser es mejor ser el primero que el mejor, la categoría, ¿vale? Si no eres el primero de la categoría, crea una nueva, ¿vale? Es decir, no vas a ser el referente en eso, crea una categoría nueva, crea un concepto de establecimiento que ahí sí seas el primero, ¿vale? Respecto a la mente, mejor ser el primero en la mente del consumidor que primero en el punto de venta. La percepción, como decíamos, es una batalla y es la batalla de las experiencias, ¿vale? Que debemos fomentar. El enfoque. Debemos estar, si nosotros, por ejemplo, cuando nos hacen una pregunta o qué es nuestra empresa y si esa palabra o si nosotros como consumidores pensamos en una palabra y cuando pensamos en una palabra pensamos también en una empresa, ¿vale? Eso nos da mucha notoriedad, ¿vale? El máximo caso de notoriedad es cuando sustituimos incluso palabras. Por ejemplo, papel de albal para referirnos al papel de aluminio. La marca para referirnos al papel de aluminio. Entonces, eso es lo que nos distingue como máxima notoriedad, ¿vale? Exclusividad. Dos empresas no pueden tener la misma palabra, ¿vale? Dos empresas no pueden ser papel de albal para referirnos al papel de aluminio. Y sacrificio. Siempre hay que renunciar a algo para conseguir algo, ¿vale? Bueno, es vital crear segmentos también para diferenciarnos y esta es la estrategia de segmentación, ¿vale? Si en vez de enfocarnos al producto, ¿vale? Meter un producto ya existente a un mercado nuevo. Esa es la de cartera. Ahora, puedo diferenciarme por segmentos también, ¿vale? Para crear segmentos es fundamental entender esas ventajas que nos aporta el producto, conocer al consumidor y saber cuáles son sus estilos de vida para resolver adecuadamente esos casos, ¿vale? Esas necesidades. Aquí os pongo, por ejemplo, un caso de Mundo Bebés, que es una página web que vende puricultura, productos para bebés, para niños pequeños. E imaginaos que hoy
reciben una venta de un sistema de videovigilancia para bebés. Dentro de un año, a través de una campaña de email marketing, ¿le ofreceríamos el mismo producto? Pues seguramente no, porque ese niño ahora tenga un año más y sus necesidades hayan cambiado notablemente. Por lo tanto, al final, segmentar esas bases de datos, segmentar a los clientes, ¿vale? Incluso en el propio espacio comercial, lo que decíamos en la tienda, por ejemplo, en el webinar de ecología, que comentábamos que podíamos reservar, por ejemplo, pues un espacio. Pues no soy una tienda 100% eco. Vale, pues reservo un corner, un espacio pequeño. Bueno, pues ahí estoy haciendo una pequeña segmentación. Vale, si no quiero empezar completamente con este enfoque, puedo hacerlo también parcialmente. Y finalmente la estrategia funcional. Esta estrategia funcional se centra en diferenciarnos en lo que llamamos las 4 Ps, ¿vale? Del marketing. Es decir, todos los negocios tienen que gestionar activamente estos 4 elementos, o, bueno, también llamadas el marketing mix, los 4 elementos del marketing mix. Y nos induce a hacer una reflexión sobre el producto, ¿vale? Diferenciarnos por producto, por precio, por distribución, plaza, placement, o por comunicación, promotion, ¿vale? Que traducimos al castellano como comunicación, ¿vale? Que aunque, bueno, aquí se pone promoción, que es una mala traducción. Respecto al producto, bueno, pues debemos definir el producto y el surtido y su dimensión. Fijaos, la profundidad, es decir, es el stock que voy a tener, ¿vale? Una cosa, el debate también es profundidad y anchura, ¿vale? Esto lo vemos muy bien, por ejemplo, pues en el caso de las zapaterías. Las zapaterías, por ejemplo, cuando venden, pues una de adultos no tiene la misma profundidad una talla de hombre 39 o número 47 que un 42, ¿vale? Tiene una profundidad pues mucho más amplia porque se vende más, ¿vale? Entonces tenemos que también definir el producto desde no solo su profundidad, sino su anchura, la variedad de productos que vamos a tener, la marca y la imagen que queremos trasladar, pues una marca de descuento, pues tener marcas de calidad que nos aportan ya en la mente del usuario, el Dalval, pues un estándar. O, por ejemplo, pues unos valores vinculados a la ecología, ¿vale? Y tener presente siempre que generalmente se suele cumplir el principio de Pareto, que el 20% de los artículos generan el 80% del rendimiento, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues es muy importante que en ese surtido, unos elementos de bueno, unos productos de esta anchura, bueno, pues van a concentrar la mayor parte de las ventas, ¿vale? Para elegir un buen surtido, ¿qué criterios podemos usar? El tipo de cliente, las ventas, la coherencia, el tipo de establecimiento, ¿vale? No es lo mismo tener, por ejemplo, incluso siendo supermercado, pues no es lo mismo ser un Gadis que un Hipergadis, ¿vale? No es lo mismo ser un Carrefour Express que un Carrefour, ¿vale? Pues por lo tanto esto también determina el surtido. El tamaño del punto de venta, las marcas, ¿vale? Es un valor estratégico y hay veces que nos aportan no solo rentabilidad, sino visibilidad, la notoriedad de que tengamos también con las marcas. De hecho, por ejemplo, en multimarcas, pues quiero vender la firma Levi's, pues Levi's te pide que tengas al menos otras 2 marcas análogas o semejantes. Y el prestigio, ¿vale? También nos aporta prestigio. La rentabilidad, la demanda, la rotación, el margen, producto gancho, al final también son elementos fundamentales para elegir un buen surtido, ¿vale? Respecto a la P de precio, no voy a entrar mucho porque ya tuvimos un seminario, pienso, ¿verdad, Chema? Respecto a estrategias de fijación de precio. Sí, exacto, sí. Con Lola Ronda ya hubo una clase en la que más o menos Claro, se fijaron estrategias de precios y cómo adaptarlo. claro. Entonces, simplemente, pues el enfoque en los métodos son centrado en el coste, centrado en la demanda o en la competencia. En la demanda, pues un producto generalmente un poco más alto que está dispuesto a pagar esa demanda concretamente y centrado en la competencia, pues un precio, perdón, semejante a la competencia. Pues una barra de pan, pues a 1 euro, o pues centrado en la competencia, pues pongo un precio más o menos semejante a lo que hacen mis competidores. A la demanda, bueno, pues tengo una boutique del pan, pues ahí puedo lanzar el precio un poco más alto. Y además teniendo en cuenta también que hay otras, además de esos métodos de fijación de precios, hay estrategias de precios, ¿vale? Pues ofrezco 3 opciones y la gente generalmente coge la del medio. Precios dinámicos, ¿vale? Pues, por ejemplo, un hotel para favorecer pues, las reservas en una fecha u otra. Precios en packs, descuentos, con decimales o cartolistas sin precios
perdón, sin símbolo de euros, ¿vale? Los precios, digamos que no incluye el símbolo de euros porque en principio pues no se vincula tanto a ese coste, ¿vale? En cuanto a la distribución, debe tener una calidad adecuada, debe ser inmediato, debe estar presente, omnicanal, es decir, cada vez los consumidores, pues lo consulto, me sale un anuncio en Facebook, luego lo miro en la página web y bueno, lo acabo comprando en la tienda física y bueno, pues al final lo que se trata, la perspectiva que tenemos que tener es que el usuario, el cliente, nos conecta, nos contacta desde entornos muy diferentes, tienda física, tienda online, por WhatsApp, etcétera, etcétera, por redes sociales, nos llama por teléfono y la compra se puede producir por un canal, la comunicación por otro y la resolución de una duda por otro, ¿vale? Con lo cual la perspectiva omnicanal siempre tiene que estar presente, ¿vale? Hay que cuidar fundamentalmente en la distribución pues, estos aspectos, ¿vale? Que sean canales flexibles, adecuarlos, ¿vale? En función del público al que queramos alcanzar y el canal siempre empieza por el consumidor final. Tenemos que tratar de conectar directamente, ese canal tiene que estar muy próximo a nuestro consumidor final, si no es el caso de que tengamos una distribución directa, ¿vale? Respecto a la distribución, también tenemos que tener en consideración que puede ser intensiva, es decir, que se ofrece para todos los comercios sin discriminación de ningún tipo. Puede ser una distribución más selectiva, es decir, aquí sí hay algún elemento de discriminación, no está disponible el producto para todos los establecimientos, ¿vale? O incluso puede ser en exclusiva para una determinada área, un ayuntamiento, una comarca, etcétera, etcétera, una comunidad autónoma podemos tener un vendedor en exclusiva, como es por ejemplo el caso pues, de los concesionarios de coches. Vale. En cuanto a la distribución, también podemos tener dos enfoques. Un enfoque más orientado a, bueno, a empujar o a tirar de la red de distribución. Vale. En cuanto a la estrategia push, se impulsa el producto hacia el consumidor a través de los intermediarios, pero a través de los intermediarios. En cambio, en una estrategia más pull, pues lo que se hace es que se atrae al consumidor hacia el producto mediante demanda directa. Por ejemplo, una estrategia push será que yo soy, por ejemplo, productor de naranjas y le hago bueno, le doy pues un pequeño rendimiento al vendedor, al intermediario, si lo posiciona en su establecimiento, ¿vale? O le doy, pues, por ejemplo, una comisión por venta, ¿vale? Ahí estoy haciendo una estrategia netamente push porque favorezco al intermediario. Pero si la oferta va dirigida, por ejemplo, pues un 3x2, te llevas 3, pagas 2, va dirigida al cliente final, es una estrategia más pull. ¿Qué es lo mejor? Bueno, pues generalmente suele ser una combinación de ambas o, dependiendo del momento, una u otra, ¿vale? En cuanto al canal, recordad que puede ser la distribución directa, ¿vale? Aquí os pongo el ejemplo de Colvin, porque el caso de las floristerías es súper paradigmático. Las floristerías tienen un canal extremadamente largo, ¿vale? Porque tienen una central de compras, por ejemplo, pues yo qué sé, en Holanda, con una central de compras, compran contingentes de producciones de flores enormes. Luego, aquí hay otros intermediarios que se la venden a un intermediario que actúa en toda España, que se lo vende a otros intermediarios más autonómicos, ¿vale? Y finalmente hay pequeñas empresas que distribuyen en camiones esas flores hacia las tiendas finales. Entonces, el canal de las flores es inmenso, es larguísimo. Pues Colvin, por ejemplo, es una empresa que lo que hace es, bueno, pues su propuesta es directamente su intermediario, ellos ofrecen la página web, hacen la fotografía y todo esto, pero la flor viene directamente del productor. Entonces venden un concepto más fresco, etcétera, etcétera. Y eso, además, lo acompañan también de una propuesta visual más chula, el packaging, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, que a veces también nos podemos diferenciar por la longitud del canal de distribución, ¿vale? Como es el caso, por ejemplo, de este que acabamos de ver de Colvin. Y para comunicar, finalmente, para comunicar nuestra oferta, ¿vale? Tenemos las siguientes herramientas. Y esto también es muy interesante porque muchas veces cuando queremos dar a conocer algo, no tenemos conciencia de la gran amplitud de herramientas que hay. La publicidad, marketing directo, promoción de ventas,
relación públicas y fuerza de ventas. La publicidad es un medio súper masivo, unidireccional. Tiene cierto carácter impersonal porque, bueno, no contacta directamente con las personas, ¿vale? El coste de la acción suele ser elevado, global, pero el coste por impacto, por alcanzar a una persona, suele ser reducido. Y el objetivo es informar y persuadir, ¿vale? El presupuesto de la publicidad también tenemos que tener en cuenta que si es muy bajito, puede no tener repercusión en la cifra de ventas, ¿vale? A partir de un determinado número de inserciones, sí suele tener impacto en las ventas. Y hasta un cierto límite, ¿vale? No por invertir infinitamente en publicidad, las ventas se van a multiplicar. En general, para el éxito de la comunicación, ¿vale? Tenemos que tener un eje de comunicación, ¿vale? Esas motivaciones, esas necesidades claramente identificadas. Tenemos que construir un elemento motivador que nos inspire y finalmente, a partir de eso, crear pues esa storyboard o esa creación que transmita esos valores. ¿Cuáles son esas herramientas de la publicidad? Bueno, pues fijaos, la prensa, ¿vale? Tanto online como offline, diarios, revistas, publicaciones. Si son online, perdón, offline, lo bueno es que me permite leerla con calma, incluso lo puedo recortar, guardarme pues un cupón, etcétera, etcétera. En cambio online, bueno, pues ya es un formato banner, etcétera, etcétera, y tened en cuenta que aquí os pongo medios estatales, pero hay muchísimos medios, en la mayor parte de las comarcas sí existen medios comarcales y locales, ¿vale? De prensa escrita. La radio también, hay estatal, autonómica, deslocalizaciones, locales. El formatos muy diversos. La mención publicitaria, simplemente una mención. El anuncio, el spot, que podrá ser más o menos pues, de unos 20 segundos. Programas patrocinados o guías comerciales. La mención es como un spot, ¿vale? Como un anuncio de radio, pero mucho más chiquita, mucho más pequeñita. Entonces, bueno, si no, quizás a lo mejor quiero repetirla más. Por lo tanto, voy a optar por la mención y no por la cuña radiofónica. ¿Vale? Aquí la música, los silencios, la voz en off son fundamentales, ¿vale? Por eso hay muchos anuncios en radio que tienen esa música tan repetitiva para que nos quede, nos retenga. El cine, incluso, si tenemos cines en nuestras comarcas, ¿vale? Hay anuncios, filmets, que son más pequeñitos que los spots, diapositivas hoy en día casi no se ponen, y publireportajes. Por ejemplo, en los cines de la comarca donde vivo yo, pues era muy habitual que por el público, pues en las películas más jóvenes, pues pusiesen anuncios de autoescuelas. ¿Vale? Entonces, bueno, también permite cierta segmentación y es muy, muy interesante ver el cine. La tele, también la tele local, comarcal, pues spots, reportajes, programas patrocinados, publicidad estática, ¿vale? Es decir, pues hacemos un programa y pues yo pongo los sofás o no mueblería y pongo pues un roll-up, una publicidad de mi establecimiento. Visualización de productos, sobreimpresiones, que son los cajetines que aparecen abajo, ¿vale? Pues anunciando algo, ¿vale? Pues un faldón. Los presentadores que pueden incluso hacer publicidad, comentarnos, bueno, en la tele, pues los muebles o lo que sea. El bartering, yo le ofrezco la ropa y me ponen una pequeña coletilla, club infantil. La publicidad exterior, ¿vale? Las vallas, publicidad móvil, como estamos viendo aquí en el taxi, buses de mi localidad, mobiliario urbano como marquesinas, cartelería o lonas, las lágrimas que son estas, las que os pongo al lado del taxi. Yo puedo poner, pues, si hago una campaña o tengo una promoción delante de mi establecimiento, los flyers para repartirlos por ahí, pues, en los coches, pues en un día de mercado, etcétera, etcétera. Y tenemos también el marketing directo. Es otra herramienta que el marketing directo ya tiene conexión directa, hay bidireccionalidad, ¿vale? Con el usuario. Lo que pasa es que solemos necesitar bases de datos y lo bueno que tiene es que elevadísima capacidad de segmentación y que es medible. ¿Vale? ¿Cuáles son los medios del marketing directo? Bueno, la venta por correo postal, por mailing, cada vez es más infrecuente, el marketing telefónico y las nuevas tecnologías. Y aquí pues nos encontramos, y ya se ha hablado también en los otros talleres, sobre posicionamiento, email marketing, redes sociales y también la necesidad de hacer enlaces para que nuestra web tenga más notoriedad, que es decir, que otras webs referencien la mía. Pues estas son las herramientas que tenemos en el marketing directo. Otra herramienta
la promoción de ventas, ¿vale? La promoción de ventas que se puede dirigir a los consumidores, al canal de distribución, a los comerciales, ¿vale? Pues aquí os pongo unas. Las más habituales, reducciones de precios o también ofertas en especie, ¿vale? Bueno, pues yo vendo Fairy líquido jabón. Bueno, pues a lo mejor puedo regalar unas pastillitas de lavavajillas para, bueno, de las pastillas para lavavajillas, ¿vale? Para que no pierda, pues, ventas derivados del uso de lavavajillas, ¿vale? Pues esto son también las promociones de ventas que se pueden complementar muy bien con las otras herramientas, con la publicidad, con el marketing digital. Es muy buena idea combinarlas, ¿vale? Las relaciones públicas, por supuesto, también, ¿vale? ¿Las podemos hacer un pequeño comercio? Sí. Fijaos, por ejemplo, aquí os pongo el caso de, bueno, pues de Lolita Moda. Bueno, pues la fundadora, la socia fundadora cumple 65 años. Bueno, pues esto hay que avisar muchas veces a la prensa local, ¿vale? Esta es una noticia de La Voz Galicia comarcal, ¿vale? De local. Y pues muchas veces, pues simplemente avisando a la prensa, bueno, pues mira, metemos este producto, vamos a hacer esto, vamos a tener esta novedad de reparto a domicilio, el mercado municipal. Bueno, pues darlo a conocer, ¿vale? Con comunicados, una rueda de prensa, cartas del director, también lo podemos hacer los pequeños establecimientos. Y finalmente, la fuerza de ventas. La fuerza de ventas, que lo que conocemos habitualmente como comerciales, ¿vale? Que pueden estar en el establecimiento o por fuera, haciendo visita a puerta fría. Bueno, tiene un coste alto, pero bueno, es muy adecuado para productos que tengan mucho valor añadido. Generalmente un precio unitario es alto, ¿vale? Son medios habituales perdón, de las fuerzas de ventas, que está aquí, relaciones públicas sin querer, ¿vale? Es un error. El vendedor de tienda, el representante o el técnico comercial. Especialmente si está fuera, si trabaja fuera, pues prospectar, es decir, hacer una relación de empresas que me interesan, preparar visitas, llamar para programarlas, hacer la presentación o la demostración, lo que sea, resolver objeciones. Tenemos que tener las objeciones preparadas que nos puedan formular. Cierre de ventas y seguimiento serían las fases que van bueno, a ejecutar generalmente estas fuerzas de ventas. Vale. Y bueno, tengo aquí un pequeño caso práctico. No sé si por tiempo es breve, pero Bueno, intenta resumirlo así un poquito rápido, porque sí que sí, nos vale. da un poquito Dos de... minutitos. no- Dos no- no- minutitos. nos ayuda a fijar todos los conceptos. Vale. Pues nada, tenemos aquí una joyería, ¿vale? Imaginaos, ubicada en Boiro, en A Coruña, que quiere, bueno, reflexionar sobre la comunicación, ¿vale? Sobre la comunicación, estas herramientas que hemos visto. ¿Cómo podría hacerlo? Bueno, pues vamos a darle alguna propuesta. Por ejemplo, de publicidad. Bueno, podría hacer un spot en televisión local, ¿vale? En Canal Barbanza o Canal Rías Baixas. Podría insertar una cuña radiofónica en Radio Voz. Esto es para que veáis que se puede hacer también desde el punto de vista local y que pidáis presupuesto porque son precios muchas veces muy asumibles, ¿vale? Inserción en diario gratuito, un banner o una valla publicitaria, por ejemplo, próxima a un salón de bodas. Promoción de ventas. Bueno, pues puede crear una promoción de anillo de compromiso con descuento para alianzas, para comprar, para que los novios compren al final esos dos juegos de anillos en su establecimiento. Relaciones públicas. Bueno, comunicado a prensa por la celebración de un seminario con una blogger especializada en bodas. Bueno, pues invitamos a una blogger, viene al establecimiento y mandamos unas fotos y un comunicado a la prensa para que salga. Marketing directo. Campaña patrocinada en Instagram y Facebook, segmentado por ubicación y por edades. Y finalmente, fuerza de ventas. Bueno, pues un acuerdo de colaboración mutua con fotógrafos más un salón de bodas especializado, bueno, con el objetivo de vender, pues, alianzas y anillos de compromiso. Bueno, está aquí la sesión de hoy de diferenciación. Bueno, vamos a quedarnos como resumen con la última parte, la de colaboraciones para, bueno, Mm, establecer un poquito conexiones con otras clases, como fue la de Lola Ronda de experiencias de cliente, club sí. de clientes, colaboraciones y, con otros negocios locales, con negocios complementarios. Y en este caso, bueno, pues comentar desde nuestra experiencia que la parte de relaciones públicas está funcionando muy bien, que la prensa local cada vez está más pendiente Sí. del negocio local, que cada vez vemos más negocios que se
se anuncian, pero que realmente generan sus propias noticias y que no tengamos miedo de enviar una nota de prensa a la prensa local, a la televisión local, a la radio local, de una nueva apertura, un evento, una presentación de un producto, porque al final sí que son cosas que están interesando en el día a día de la prensa digital, sobre todo, que es la más dinámica y la que más necesidad de contenidos tiene. Entonces, si le podemos facilitar contenidos a nuestra prensa local, ellos estarán encantados de darnos ese espacio. Entonces, no tengáis tiempo, no tengáis miedo, revisad nuestras clases anteriores con Iria, por ejemplo, con Iria Alves, en la que hablábamos un poquito de las facilidades de la inteligencia artificial generativa para ayudarnos a hacer una nota de prensa, para generar y, imágenes bueno, no tengamos miedo tampoco en hacer nuestros propios vídeos y de presentarnos en redes sociales. Entonces, todo ese conjunto de herramientas de comunicación aplicadas a las estrategias de diferenciación que nos ha dado hoy Agustín, yo creo que ya nos hace el pack completo para dejar totalmente claro un poquito la forma actual de trabajar en el pequeño comercio.